Siguiente problema. Remover los elementos duplicados de un arreglo de números enteros ordenados ascendentemente y obtener su longitud resultante. En los ejemplos tenemos el arreglo original en el que se ve como duplicado el elemento 1 o el número 1 en la posición 0 y en la posición 1. Entonces es necesario modificar el arreglo de modo que quede en la posición 0 el elemento 1 y a continuación el valor entero 2 y con una longitud resultante de 2. Esta longitud no es la longitud del arreglo en sí, ya que el arreglo mantiene su longitud original. En el segundo ejemplo tenemos estos elementos en el arreglo y como resultado están los mismos elementos pero no están duplicados. Como longitud del arreglo, solo aquellos elementos del arreglo que no están duplicados. Al estar el arreglo ordenado ascendentemente, una forma de identificar duplicados es una comparación siempre con el siguiente elemento. Por ejemplo, este 0 se compara con el siguiente elemento y así con el resto. Pero el primer elemento diferente, que sería este 1, nos indica que ya no hay más valores duplicados para el elemento que se está comparando. Esa es la ventaja de tener un arreglo ordenado. Entonces, los duplicados estarán uno detrás de otro, lo que facilita la búsqueda. Para la solución, K será nuestro índice o longitud del arreglo. Probemos recorriendo el arreglo de principio a fin. La comparación será con el siguiente elemento. No necesitamos recorrer hasta el final del arreglo, sino hasta uno antes. Si el elemento del arreglo está duplicado, podemos recorrer el arreglo en ese índice de todos los elementos del arreglo. Es decir, si estando en la posición 0, la siguiente posición, que es 1, es igual a esa posición, 1 y 1, necesitamos hacer que se reemplace el elemento en la posición 1 por el elemento en la posición 2 y así recorrer cada elemento una posición. Pero debe ser a partir de un índice. Entonces, a partir del índice y más 1. Es decir, el índice donde se ha encontrado el duplicado. Entonces, a partir del índice indicado y recorremos hasta el penúltimo elemento. Entonces, de esta forma ya tenemos los elementos recorridos. Probemos cómo se comporta hasta este punto. El arreglo ha sido modificado. Originalmente tenemos en la posición 0 el valor de 1 y en la posición 1 el valor de 1 también y en la posición 2 el valor de 2. Podemos verlo una vez más en detalle cuando encuentra el elemento duplicado. En la posición 0, que es el valor de i, tenemos el valor de 1 y en i más 1, que sería la posición 1, también el valor de 1. Entonces entra en el if. Vamos a llamar a remover los elementos o a mover los elementos, comenzando en el índice 1
es decir, en esta posición. Y esta posición se modifica con el valor siguiente, i más 1, que sería el 2. Y de esa forma ha sido actualizado este valor. La longitud, que es 3 menos 1, debe ir hasta la posición 2 o debe ser menor a 2. Entonces, para este arreglo es la única acción que realiza. Para el siguiente elemento, también en el índice, en la posición 1, con la posición siguiente son iguales. Entonces, entra en el if y manda a llamar a mover los elementos, pero siendo el índice 2, el inicio en 2 y la longitud 3 menos 1, 2, no se cumple la condición del for. Entonces no realiza la acción, terminando la ejecución del método. Ahora nos falta identificar la longitud del arreglo. Inicialmente el arreglo puede no tener duplicados, por lo tanto podría estar bien decir que la longitud inicial de los elementos no duplicados es la misma y cada vez que se llame cuando se encuentren duplicados decrementar esa longitud. Pero como ya se vio hace un momento, una vez que se mueven o se recorren los elementos, este valor se llama una vez más. Probemos de todas formas con más ejemplos. Para el primer elemento, k es 1, lo cual no está bien. La longitud debería ser 2. El arreglo sí es el esperado. Para nuestro nuevo arreglo, vemos que hay una falla con el segundo elemento. Mejoremos esta solución, revisando con más detalle cómo es que está fallando la solución. Cuando se hace una comparación en este punto de un elemento al siguiente elemento, al hacerse el movimiento, un problema es que seguimos recorriendo todo el arreglo. Y para la siguiente iteración, este elemento también es duplicado, por lo tanto se está contando como un elemento a eliminar. Pero además esto se hace en el siguiente ciclo. Ese sería un problema. Para el siguiente caso, si bien hay un movimiento, el problema persiste y se va duplicando los elementos que se están descartando. Pero esto es una vez por ciclo. Se necesita revisar y eliminar todos los duplicados de ese índice. Es decir, que cuando se compara este elemento, solo se está comparando con el siguiente y se hace un salto al siguiente elemento. Entonces, ese salto sería con este elemento comparado con este otro elemento. Debería de compararse con todos los duplicados y no solamente con el primer duplicado. Cuando hay más de un duplicado, es necesario encontrar todos los duplicados. En ese caso, estamos hablando de remover o mover el arreglo, los elementos del arreglo, mientras en esta posición se pueda tener duplicados con el siguiente. Eso en un ciclo, no en una sola iteración, hasta encontrar todos aquellos duplicados. Por lo tanto, este if no es suficiente, sino que necesita fortalecerse hasta encontrar todos los duplicados. Eso se puede hacer en un ciclo, pero acá tenemos una condición. Cuando los elementos originales han sido copiados, estos permanecen tal cual, es decir, en este punto. No ha sufrido ninguna alteración. Siguen siendo los mismos elementos originales. Entonces, si les damos una especie de valor por defecto, por ejemplo este, nos aseguramos de que de alguna forma se vayan limpiando los elementos que queden vacíos. Y cuando se tengan puros elementos vacíos, al recorrer todo el arreglo, también se van a tomar en cuenta esos elementos. Esta condición se puede mejorar
para que además que cuando encuentre un elemento duplicado, también se verifique que ese elemento no sea de aquellos que han sido eliminados. Veamos qué ocurre con estos cambios. La condición es cuando sea diferente, mostrando también el arreglo resultante. Este es el arreglo sin duplicados y rellenando los espacios vacíos con -1 tenemos un total de 2 elementos, que sería el esperado en este caso. Para el siguiente, dado este arreglo, debería devolverse este otro y los espacios duplicados reemplazados por -1, un total de 5 elementos. Entonces, esta solución es satisfactoria con estos arreglos de entrada. El problema dice, dado un arreglo de enteros ordenados y distintos y un número entero, encontrar el índice donde este número sí se encuentra en el arreglo o el índice donde puede ser insertado y el número no se encuentra en el arreglo. Por ejemplo, el arreglo de 1, 2, 1, 3, 5 y 6 nos dan el número 5. Este número se encuentra en el arreglo, en el índice 0, 1 y 2. Entonces se devuelve como resultado el 2. Si el número es 2, 2 no se encuentra en el arreglo, pero al ser un arreglo ordenado, donde correspondería este número es en la posición 1, 0 y 1. Entonces se devuelve el índice 1. Si el número es 7, 7 no se encuentra en el arreglo. 7 vendría después del 6, que está en el índice 0, 1, 2, 3, que sería el índice 4. Se devuelve como respuesta 4. Entonces podemos recorrer el arreglo con un ciclo for. Una búsqueda simple en todo el arreglo puede ser un buen comienzo. Hasta aquí tenemos para el primer caso cuando el índice o el número se encuentra en el arreglo. Pero falta saber qué pasa cuando el índice o cuando el número no se encuentra en el arreglo. Una ventaja es saber que el arreglo contiene números ordenados y distintos. Si el número es menor al elemento actual, simplemente con eso sabemos que el número buscado no se encuentra en el arreglo, ya no se necesita seguir buscando. Es decir, si el elemento en el arreglo es mayor al número buscado, podemos hacer lo mismo, devolver ese índice. Entonces podemos aprovechar el primer if y llevar esa condición. Si se cumple esta condición o esta otra condición, entonces devolver ese índice. Tenemos cubiertos para los casos donde el número se encuentra en el arreglo o el número no se encuentra en el arreglo, pero existen elementos mayores a ese número. Nos falta el caso cuando el número no se encuentra en el arreglo y
sería un nuevo elemento en el arreglo en la última posición, es decir, en una nueva posición. Cuando estemos en el último elemento del arreglo, y ese elemento, en ese caso, al ser el último elemento, retornamos un índice siguiente, probando la solución. Para el primer número o para el número 2 nos devuelve el índice 1, que no se encuentra. No se encuentra, pero existen elementos mayores a este número. Entonces puede ser insertado en un índice intermedio. Cuando el número se encuentra en el arreglo, tenemos el índice donde se encuentra ese número. Y cuando el número no esté en el arreglo y es mayor, pero la condición es cuando se esté en el último elemento, no cuando es menor. El número a buscar no está en el arreglo y no existe ningún elemento que sea mayor, el índice a ser retornado es el siguiente o en la posición final, en una nueva posición al final del arreglo, en este caso el índice 4. Dada una cadena que contiene palabras y espacios, encontrar la longitud de la última palabra en la cadena. Ejemplos: hola mundo, donde mundo es la última palabra, que es de una longitud de 5. Siguiente, esta es una cadena, donde cadena es la última palabra en esta cadena, a una longitud de 6. Aprendo y me suscribo, con me suscribo como última palabra en la cadena y una longitud de 8. La clase cadena nos brinda bastante funcionalidad para trabajar con cadenas. Podremos usar alguna de estas. Por ejemplo, este método split que devuelve un arreglo de cadenas en base a la cadena original, separados por algún criterio. Por ejemplo, en una cadena que contenga espacios, nos devolverá un arreglo de cadenas que estaban separados por espacios. Si le pasamos el hola mundo, donde hola espacio mundo, nos devolverá un arreglo de 2 cadenas, hola y mundo, que serían nuestras palabras. Luego necesitamos encontrar la longitud de la última palabra, es decir, del último elemento de esas palabras. El último elemento de esas palabras y de la última palabra su longitud. Probamos la solución, pero el último elemento es la longitud menos 1. Entonces tenemos que la última palabra de hola mundo, su longitud es 5. Para el siguiente, la longitud es de 6. Y para la última prueba, la longitud es de 8. Probando un poco cómo es que se ejecuta este programa. Para la cadena de entrada hola mundo, el split nos retorna este arreglo de cadenas, hola y mundo. La longitud del arreglo es de 2. Menos 1 nos devolvería esta cadena y simplemente de esa cadena se obtiene la longitud. Para la siguiente cadena nos devuelve este arreglo de cadenas donde la longitud es 4 menos 1. Apuntamos a la última palabra
y de esta devolvemos su longitud. La última cadena, el split, devuelve este arreglo de cadenas, donde la longitud es 4 menos 1, obtenemos esta cadena y su longitud.